más cordial bienvenidas a este seminario donde exploraremos el fascinante mundo de las bases de datos. Mi nombre es Heiser Salcedo y hoy los guiaré a través de los fundamentos y la estructura de esta herramienta esencial en la era digital. En un mundo donde la información es poder, las bases de datos se han convertido en el corazón de casi todas las aplicaciones y servicios que utilizamos a diario. Por esta razón, este seminario se titula Estructura de base de datos, el corazón de la información digital. Tendremos o verificaremos los siguientes puntos. Vamos a tocar los siguientes puntos. Lo primero es definición de base de datos. Como pueden ver, datos versus información para entender mejor la información y la importancia de ella. Sistema de gestión de base de datos, modelos de datos, estructuras de datos relacionales, el lenguaje de consulta estructurado, normalización, aplicaciones y al final tendremos nuestro espacio para nuestras preguntas y respuestas. Para que entendamos la relevancia, pensemos en algunos ejemplos. Cada vez que realizamos una búsqueda en Google, hacemos una compra en una tienda virtual o interactuamos en cualquier red social, estamos generando y utilizando datos que se almacenan y gestionan en bases de datos. Las bases de datos son mucho más que simples almacenes de información, ya que ellas nos permiten impulsar la toma de decisiones. Al analizar grandes volúmenes de datos, las empresas pueden obtener información valiosa sobre sus clientes, sobre sus mercados y sobre sus operaciones, lo que les permite tomar decisiones más informadas. Pensemos en el Big Data y cómo las empresas lo utilizan para poder predecir tendencias y comportamientos. También nos permiten facilitar la interacción digital. Desde las personalizaciones que recibimos en cualquier aplicación que utilizamos, también vemos la gestión del inventario en tiempo real. Las bases de datos hacen posible la experiencia digital que damos por sentado. También nos permiten garantizar la seguridad y la fiabilidad. En un mundo donde la protección de datos es primordial, las bases de datos juegan un papel crucial en la seguridad y la integridad de la información. La normalización de datos, por ejemplo, nos ayuda a mantener la integridad de la información. Las bases de datos son el tejido conectivo que mantiene unido al mundo digital, permitiendo la eficiencia, la innovación y la seguridad en la gestión de la información. Es importante destacar que este seminario es una introducción. El mundo de la base de datos es muy amplio, pero aquí sentaremos las bases para los siguientes seminarios. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es una base de datos? ¿Alguno de ustedes podría darme alguna respuesta? Muy bien. En la definición que podemos encontrar en un libro de texto, podemos decir que en términos simples, una base de datos es una colección organizada de datos. Piensen en ella como un archivador digital, pero mucho más eficiente y poderoso. A diferencia de un simple archivo de texto o de una hoja de cálculo, una base de datos está diseñada para almacenar, para gestionar y recuperar grandes cantidades de datos de manera estructurada y eficiente. Lo genial de las bases de datos nos permiten a nosotros guardar diferentes archivos como textos, imágenes, videos y archivos. Es decir, todas las formas de datos podemos almacenarlas dentro de nuestro sistema de base de datos. ¿Por qué son importantes las bases de datos? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante para nosotros utilizar bases de datos? Claro, nos permite, como lo habíamos dicho, tomar decisiones informadas. Es decir, las bases de datos nos permiten almacenar y recuperar de manera eficiente la información que tenemos relacionada, que sea de interés para nuestra información. Los usuarios pueden recopilar y almacenar datos cruciales de clientes de diferentes aplicaciones en una base de datos. El acceso inmediato a datos permite comprender patrones de datos y predecir tendencias futuras. Es decir, esto nos permite a nosotros poder entender la importancia que son las bases de datos. Veamos algunos ejemplos para poder entender. Si vemos esta base de datos o estas tablas que están relacionadas unas con otras, por la información que tienen en los títulos de cada una de las tablas, podemos ver que esta hace referencia a libros, alquiler y lectores. Es decir, con ella nosotros podríamos entender que una biblioteca utiliza una base de datos para catalogar sus libros,
por autores, por alquiler, por editoriales. Es decir, con esta manera ellos almacenan la información. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo para entender, en este caso tenemos clientes, facturas y productos. Podemos decir que este es un sitio electrónico que utiliza una base de datos para gestionar su inventario, para tener sus clientes y poder ver los pedidos que requieren. Y también tenemos este otro ejemplo. Esto es de una tienda o una clínica que atiende mascotas. Y podemos ver que nos permiten a nosotros almacenar los registros médicos de las mascotas que están atendiendo, así como los casos, las sucursales, las nóminas de los doctores que pertenecen a esa clínica, la ficha clínica de las mascotas y datos propios de la mascota, es decir, todo lo relevante para poder manejar esta información. Es decir, en cada uno de estos ejemplos, las bases de datos permiten organizar y acceder a la información de una manera rápida y precisa. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos encontrar entre datos e información? ¿Bien? Aunque tenemos que distinguir entre datos e información, porque a menudo lo utilizamos de una manera indistinta y tienen significados diferentes. Recuerde que los datos son hechos o cifras sin procesar. Por ejemplo, un número de teléfono, un nombre o una fecha de nacimiento son datos aislados. Por otro lado, la información son datos que han sido procesados y organizados para tener un significado. Es decir, cuando combinamos datos variados y los analizamos, obtenemos gran información, es decir, la información valiosa. Por ejemplo, si podemos ver, tenemos aquí esta imagen que nos representa el universo de los datos, es decir, unos datos que están ahí aislados y que no tienen ninguna relación. Cuando nosotros vamos a crear una base de datos, analizamos estos datos y recogemos los que nos vayan a otorgar información de interés para nosotros. Es decir, entonces allí creamos una base de datos y de esa base de datos vamos a obtener la información relevante. Entonces ya la información pasa o cambia de datos a información estructurada. Aquí tenemos este grupo de números. Aunque ya nosotros podríamos asociarlos con un número de teléfono, pero puede ser que otras personas no, porque no entiendan el formato a que se refiere cada uno de estos números. Para nosotros poder darle sentido a esta información, debemos relacionarlo. Primero, darle un contexto y poder organizarlos y relacionarlos. Es decir, le vamos a asignar un nombre para saber que estos datos corresponden a teléfono y lo vamos a asociar a nombres y a dirección. Con esto vamos a obtener información útil para contactar a personas en caso de que queramos ofrecerle algún producto o alguna información. Y de alguna manera nosotros con estos datos que en algún momento comenzaron aislados, nos están otorgando información de interés. Los sistemas de gestión de base de datos. Bien. Los sistemas gestores de base de datos son un conjunto de programas que nos permiten crear, mantener y utilizar bases de datos. Es decir, esta es la interfaz con la cual nosotros vamos a poder interactuar con esas bases de datos. Es decir, es la interfaz entre el usuario y las aplicaciones que tengamos allí contenida como base de datos. Algunos ejemplos populares que podemos ver, si vemos aquí la imagen, tenemos MySQL, tenemos Microsoft Access, PostgreSQL y Oracle. Como pueden ver, en su mayoría ellos traen o hacen referencia al lenguaje estructurado con el que trabajan, es decir, con SQL. Es decir, esos son los más importantes. MySQL es un sistema gestor de base de datos de código abierto muy utilizado en aplicaciones web. Oracle Database es un sistema gestor de base de datos comercial potente y ampliamente utilizado en empresas. Tenemos SQL Server, que es desarrollado por Microsoft y es muy popular en entornos Windows. Es decir, un sistema gestor de base de datos nos proporciona herramientas para definir la estructura de la base de datos. La estructura nos va a permitir a nosotros poder insertar información, actualizarla y eliminarla. Y también podemos realizar consultas para obtener información más precisa. Para nosotros poder trabajar con este tipo de consultas tenemos que conocer los diferentes modelos de datos. Los modelos de datos nos definen cómo vamos a organizar la información y de qué manera podemos relacionarla. Son como los planos que guían la construcción de una base de datos. El modelo de datos más utilizado es el modelo relacional.
En este modelo, los datos se organizan en tablas con columnas y filas, ¿no? Y las relaciones entre las tablas se establecen mediante claves primarias o datos que se van a generar para que nos permitan hacer nosotros la relación. Como podemos ver en esta imagen, son unas tablas que están relacionadas una con otra según ese identificador que nos va a permitir a nosotros definir cada registro como único. Como podemos ver en esta imagen, tenemos los modelos de datos que los podemos agrupar por relacional, de grafos y documental. Son algunos de los modelos. Como podemos ver aquí, los tipos de modelos de datos más utilizados son el de datos jerárquico, el modelo relacional, el modelo de red, modelo de base de datos orientado a objeto, que nos ayuda mucho en nuestra programación orientada a objeto, modelo entidad-relación, el modelo de documentos y la entidad atributo-valor. Bien, como dijimos, el modelo que más se utiliza es el base de datos relacional. Por tal motivo, vamos a ahondar más en este modelo de datos. Entonces, el modelo relacional es popular debido a su flexibilidad, facilidad de uso y capacidad para representar relaciones complejas. Además del modelo relacional, existen otros modelos de datos, como lo vimos anteriormente, ¿no? Y el modelo también tenemos uno que es un modelo no relacional, que se conoce como no SQL, que son bases de datos que no utilizan el modelo relacional y que son muy útiles cuando se necesita flexibilidad y escalabilidad. Aunque estos modelos tienen sus aplicaciones, el modelo relacional sigue siendo el más predominante en la mayoría de los sistemas de bases de datos modernos. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Organiza los datos en tablas que corresponden a filas y columnas. Cada columna, la que dice A1, A2, va a representar el nombre de los atributos o los campos que va a contener mi tabla. Y cada fila va a almacenar los registros correspondientes a esa información. Como podemos ver aquí, organiza los datos en tablas, cada fila representa un registro individual y cada columna consta de atributos que contienen valores. Se pueden unir las tablas de una base de datos relacional para obtener información más profunda sobre la interconexión entre diversos puntos de datos. Bien, aquí vemos esta información. Tenemos cliente que contiene una tabla con dos columnas, un atributo nombre y un atributo dirección. Y tiene un registro con un nombre llamado Marta y una dirección, Las González. En la tabla producto también tenemos dos columnas con el atributo nombre y el atributo costo. Y un registro de zapatos con un costo de 15. ¿Qué son las características? Bueno, como podemos ver, nosotros al momento de realizar una tabla tenemos que tener muy en cuenta ciertas características para poderla convertir en un modelo relacional. Es decir, las columnas representan los atributos o los campos de la información. Entonces, en este caso, cada fila tiene un ID único llamado clave primaria o primary key. Como podemos ver en estas tablas anteriores, no tenemos ningún campo primario. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo. Evita la duplicidad de registro y garantiza la integridad de la información. Y no pueden existir dos tablas con el mismo nombre. Tenemos que hacer cumplir todas estas características dentro de cada tabla para que podamos nosotros poder establecer relaciones. Por ejemplo, en la tabla cliente le asignamos un atributo o un campo llamado ID-cliente con su nombre y su dirección. Clave primaria y tenemos el producto con su ID, que va a ser su clave primaria, nombre, costo y ID cliente. Es decir, esta clave foránea me permite a mí relacionar estos productos con un cliente. Pero esto está bien al momento de que nosotros queramos hacer una relación. Pero a su vez está mal porque no me permite a mí explotar la potencialidad de la información. Es decir, dependerá del tipo de relación que queremos establecer entre estas tablas. Por ejemplo, tenemos una relación de uno a mucho. Esta relación también se conoce como la cardinalidad que nosotros le vamos a dar a esta relación. Una relación de uno a mucho, como dice aquí, un cliente puede comprar muchos productos. Es decir, si yo mantengo esta clave foránea aquí, solamente voy a poder aplicar una relación de uno a mucho. Es decir, que un cliente solamente va a poder comprar muchos productos, pero muchos productos no los va a poder utilizar el cliente. Por lo tanto, tendremos que mejorar esta relación.
Y para poder mejorarla debemos realizar una relación de muchos a muchos, es decir, que muchos clientes puedan comprar muchos productos. Y con esto nosotros vamos a poder obtener mayor información más detallada de cada uno de los clientes y todas las ventas que estemos realizando en el momento. Bien, para nosotros poder hacer esto tenemos que descomponer nuestras tablas. La tabla cliente con los campos y atributos que ya tiene en este momento, producto, como pueden ver, su clave primaria. Y aquí vamos a crear una tercera tabla que va a ser la que va a tener esa relación entre estas dos tablas principales. Se llama pedidos o ventas y va a tener, como pueden ver, va a tener una clave primaria que corresponde a la tabla pedido y una clave foránea de ID cliente que me va a relacionar con esta tabla y clave foránea que me va a relacionar con producto, más la cantidad de ese producto y la fecha en que hicieron esa venta o ese pedido. De esta manera yo voy a poder mantener mi relación de muchos a muchos. Aquí con esto, después que nosotros tenemos la información anterior, podemos crear nuestro modelo entidad-relación, que cada entidad va a estar representado, como pueden ver, en un rectángulo. Recuerden que cada entidad corresponde a cada una de las tablas que yo tenga disponible en mi base de datos. Como hemos trabajado hasta ahora con dos tablas, tenemos la tabla cliente y la tabla producto. Y esto, a su vez, es la tabla intermedia, ¿no? Cliente tiene los siguientes atributos o los siguientes campos. ID cliente, que como pueden ver está subrayada para identificar qué es el campo primario. Tiene nombre y dirección. Y producto tiene su campo primario como ID producto, subrayado, tiene una descripción y un costo. Es decir, que un cliente se relaciona con productos a través de un pedido. Entonces establecemos el modelo entidad-relación y así tendremos que relacionarlo a medida que vayamos agregando más tablas a nuestra base de datos. Entonces, para explicar la información anterior, la tabla cliente va a almacenar información de los clientes. La tabla producto almacena la información de los productos. La tabla pedidos actúa como la tabla intermedia relacionando clientes con productos. Ok, entonces repasemos. Una de las características más poderosas del modelo relacional es la capacidad de establecer relaciones entre tablas. Esto se logra mediante las claves primarias y foráneas, como vimos anteriormente. Una clave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican de manera única cada fila en una tabla, ¿verdad? Como podemos ver en el atributo anterior, tenemos aquí, esta es nuestra clave primaria, y en esta tabla, ID clientes como su clave primaria, ID producto, y en la tabla intermedia será ID pedidos, ¿verdad? Una clave foránea es un atributo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra, ¿verdad? Y se utiliza para establecer el vínculo o la relación entre esas dos tablas. Entonces, con estas claves foráneas nosotros vinculamos estas tablas. Por ejemplo, entonces podemos tener la tabla pedidos con una clave foránea, ¿verdad?, que hace referencia al ID cliente. Y esto nos permite relacionar cada pedido con el cliente que lo realizó. El lenguaje de consulta estructurado o Structured Query Language en inglés es el lenguaje estándar para que nosotros podamos interactuar con las bases de datos relacionales. Con ellas nosotros vamos a poder realizar nuestras consultas, insertar información, actualizarla y eliminarla. Las operaciones en SQL se realizan mediante comandos escritos como sentencia. Estas sentencias se agrupan en programas que facilitan la adición, la modificación o la recuperación de datos de una base de datos. Recuerden que la base de datos consta de filas y columnas en tabla. Cada fila contiene un registro y cada columna representa una categoría de datos relacionados. Además de las tablas, otros objetos de la base de datos son las vistas, que son esas representaciones lógicas de los datos, los índices para acelerar las búsquedas y los informes, que son ese subconjunto de datos que nos van a permitir a nosotros mostrar cierta información. Las bases de datos SQL están diseñadas para garantizar un procedimiento fiable de las transacciones mediante el cumplimiento de las propiedades ACID. Recordemos que el SQL es un lenguaje estandarizado, nos permite realizar consultas complejas
Es fundamental para el análisis de datos, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones basadas en datos y permite unir tablas, es decir, agregar datos y crear o modificar esquemas de bases de datos. Con SQL, cuando nosotros realizamos ciertas instrucciones, también estamos ejecutando los lenguajes que ella maneja internamente. Con estos lenguajes que nos permite a nosotros poder realizar la interacción y la consulta de la información. Por ejemplo, con el DDL, que es Data Defined Language, es el lenguaje que me permite a mí darle estructura a mi base de datos. O sea, yo puedo con este comando create crear una base de datos y crear tablas. Con el alter y el drop yo puedo modificar los valores que tienen y eliminarlos. Son los que más utilizamos, estos tres. Con el DML, que es el Data Manipulation Language, pues con esta estructura o con este lenguaje, con estos comandos que él maneja, es que yo puedo interactuar con la información. Es decir, puedo utilizar el insert, el update, el select, el update, el delete para poder consultar la información, poder actualizarla y poder manipularla. El DCL, que es el Data Control Language, que me permite a mí controlar la información de mis bases de datos. ¿Qué significa? Que con esto yo voy a modificar o a dar o a agregar los roles de mis bases de datos. Con GRAN yo digo qué rol y puedo modificar el usuario que va a tener y su contraseña, y Revoke puedo modificar los roles de mi base de datos. Con TCL, que es el lenguaje de transferencia, Transfer Control Language, me permite a mí, cuando yo termine de actualizar mi información, hacer un commit, un rollback. Es decir, volver a la versión anterior en caso de que la última actualización me haya generado algún problema. Los lenguajes de consulta estructurada, es decir, las operaciones, se van a realizar mediante comandos escritos como sentencia. Entonces me permite a mí el cumplimiento de la propiedad ASIC, es decir, su atomicidad, es decir, todos los datos o nada, la consistencia, es decir, me protege la integridad de la base de datos, el aislamiento, que me permite que las transferencias no interfieran cada una entre ellas, y la durabilidad, es decir, ayuda a garantizar que los cambios de las transacciones realizadas puedan mantenerse, aún así el sistema falla, es decir, me va a permitir que esos datos sigan almacenados así esté fallando el sistema. Veamos unos ejemplos. Tenemos estos comandos básicos como el select, insert, el update y el delete, que me permiten a mí manipular la información. Como pueden ver la descripción aquí en la pantalla, con el select yo puedo recuperar información, con el insert puedo agregar información nueva a mi base de datos, con el update puedo modificar alguna fila existente y con delete puedo eliminar las filas de una tabla. Es decir, recuerden que hablamos de los lenguajes que me permiten a mí darle estructura a mi base de datos. Bueno, con esto es el Data Defined Language, que yo defino la estructura que va a tener tanto mi base de datos como mi tabla. Con el Create yo defino una nueva tabla, y el Create Tabla voy a crear una nueva tabla llamada Producto. La manera correcta de escribir esta sentencia, sabemos que es en inglés, entonces utilizamos el comando Create Database. Si no existe venta, me la crea. Es decir, me crea una base de datos y toda la estructura. Por eso con esto, ese Data Defined Language me permite a mí darle la estructura a mi base de datos. Create Tabla, si no existe, me va a crear una tabla llamada Producto, con la siguiente estructura, es decir, tiene tres campos. El Product ID, que es de tipo entero, es auto increment y es mi primary key. Con esto yo lo identifico, que es la clave primaria de mi base de datos. Tengo otro campo llamado descripción, que es varchar de 100, y un precio que es decimal 10,2. Es decir, con esto ya yo configuré la estructura que va a tener mi base de datos y mis tablas. Con el insert, into product, es decir, con esta sentencia, voy a insertar dentro de esa tabla que acabo de crear productos, en descripción y costo, es decir, porque este me le va a generar el producto ID por ser autoincremento, él me lo va a autogenerar, es decir, la base de datos me lo va a completar. Solamente yo voy a agregar descripción y precio. Y coloco los valores
en value, que es lacto, y el precio. Igual, si yo quiero consultar toda esta información, con el select asterisco from, es decir, me va a mostrar toda la información que yo tenga almacenada, cada registro. Dice donde el ID de producto sea igual a 101 para obtener un producto específico. Con el update, product costo, voy a actualizar. Yo comencé, el primer registro que hice fue 1200 y ahora voy a actualizar el costo a 1300 de ese producto que tiene ese ID 101. Y el delete from de productos, donde el ID producto me va a eliminar el campo que corresponda a este 101. Es decir, toda ya la información que almacené, con esto elimino ese registro que corresponde a este campo. O sea, la importancia de las relaciones radica en que se puedan realizar consultas que relacionen diferentes tablas, entregando información que va a ser útil, ¿no? Y que la optimización de dichas consultas es fundamental para el buen rendimiento de las bases de datos. Con el join me va a permitir a mí unir diferentes tablas y obtener información siempre y cuando se cumplan los valores coincidentes en ambas tablas. El más común es el inner join. Como pueden ver, aquí utilizamos la sentencia select, clientes.nombre, pedidos.fecha, y de clientes voy a hacer el inner join, es decir, de clientes y pedidos. Si este dato, cliente.id y cliente.pedido, están relacionados. Y me va a hacer esa consulta con el inner join. Como pueden ver, con esta instrucción yo puedo obtener información de dos tablas diferentes y mostrarla en una vista. La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad. El objetivo de la normalización es eliminar la redundancia de datos, garantizar la integridad de los datos y facilitar el mantenimiento de la base de datos. Pero, ¿qué es la normalización de base de datos? Como pueden ver en esta definición, la normalización de base de datos es un principio de diseños de base de datos para organizar los datos de una manera consistente y estructurada. Tenemos diferentes tipos de forma normal, como pueden ver. Hay una última que se llama la sexta forma normal. Por lo general, las que más se utilizan son las tres primeras, primera, segunda y tercera forma normal, para nosotros poder dar la integridad de la información. Todos los datos de normalización son acumulativas, es decir, para que yo pueda aplicar la siguiente forma normal, primero tengo que cumplir con la primera. ¿Sí? Para yo aplicar la primera forma normal, una vez que yo la cumpla, es que yo puedo aplicar la segunda forma normal. Y después que aplique la segunda forma normal, voy a aplicar la tercera forma normal. Por eso son acumulativas y así sucesivamente. Recuerden que la normalización de base de datos es el principio de diseño de base de datos para organizar los datos de una manera consistente y estructurada, para evitar la redundancia y mantener la integridad de la información. Ya con esto una vez claro, recordemos que la primera forma normal establece ciertas características, es decir, una sola celda no debe contener más de un valor y eso me garantiza a mí la atomicidad. Debe haber una clave primaria para la identificación de cada registro, no filas o columnas duplicadas y cada columna debe tener solamente un valor para cada fila en la tabla. El propósito principal de la normalización es evitar las complejidades, eliminar duplicados y organizar los datos de una manera consistente. En normalización, los datos están divididos en varias tablas enlazadas juntas con las relaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla llamada libros que no está normalizada. Como pueden ver, tenemos los siguientes campos: libros ID, título, autores y género. Verificamos la información, dice una sola celda no debe contener más de un valor para garantizar la atomicidad. Esta primera norma no se cumple. ¿Por qué? Porque aquí en autores, como pueden ver, tenemos dos valores. Tenemos el de J.R.R. Tolkien y Christopher Tolkien. Y además en género también tenemos dos valores. Tenemos fantasías, aventura. Entonces esto nos genera un problema a la hora de nosotros realizar consultas, porque no vamos a poder especificarle exactamente qué valor queremos, o ella nos va a mostrar el primero que está presente allí y no vamos a poder nosotros mostrar la información de una manera correcta. Debe haber una clave primaria, esto se cumple, tenemos esta clave primaria como campo,
No filas o columnas duplicadas, no tenemos filas ni columnas duplicadas y cada columna debe tener solamente un valor por cada fila en la tabla. Perfecto, tenemos un solo valor, un valor bien, pero tenemos este problema. Los problemas que presenta esta tabla, como podemos ver, la columna autor, en el primer registro hay 2 autores listados en la misma columna. Y esto viola la primera forma normal, ya que la columna no contiene valores atómicos. La columna género, similarmente, en el primer y segundo registro hay múltiples géneros listados en la misma columna. Y esto también viola la primera forma normal. Ya para poder aplicar esta forma, tendremos que hacer cumplir y separar o ajustar esta tabla en tablas más pequeñas para poder garantizar la integridad. Descomponemos esta tabla de la siguiente manera. Tenemos la tabla libro con su clave primaria y su título, tabla autores con su clave primaria, su clave foránea y autores. Y quedaría una tercera tabla, género libro ID y género. Con esto generamos la primera forma normal. Separamos la información y garantizamos la atomicidad. Bien, así quedarían las tablas con los datos registrados. Como pueden ver, no hay columna que tenga datos o 2 datos por columna. Ya aplicamos la primera forma normal. Entonces, si ya cumplimos la primera, podemos aplicar la segunda forma normal. Bien, según esto, para cumplir con la primera forma normal, también podemos aplicarlo de otra manera. Es decir, en vez de separarlos en 3 tablas, podemos tener una tabla única y separar por cada registro los valores. Es decir, El Señor de los Anillos tiene 2 autores y aquí en este caso con cada uno con un género diferente, y novela en este caso tiene géneros diferentes también. Así es una manera en que también nosotros podemos aplicar la primera forma normal. La segunda forma normal se aplica a tablas que ya cumplen con la primera forma normal y tiene como objetivo eliminar las dependencias parciales. ¿Pero qué son esas dependencias? Bueno, veamos el ejemplo. El problema actual, tenemos una clave primaria compuesta. Para que cada fila sea única, debemos considerar como una clave primaria combinada, que sería libro, ID, autor y género. Esto para poder mejorar las dependencias. Y tenemos una dependencia parcial, es decir, libro ID depende solamente del libro. El título del libro, en este caso, depende solamente del libro ID y no de la clave primaria, que es título, autor y género. Perdón, ID, autor y género. Entonces vamos a mejorar eso. Entonces vamos a aplicar la segunda forma normal. Tablas libros, creamos otras tablas, la descomponemos, creamos una tabla libro detalles, es decir, que quedaría de esta manera. Como pueden ver, descompusimos esta otra vez para poder tener los valores independientes. Ahora, la tercera forma normal. Se aplica a las tablas que ya cumplen la segunda forma normal y su objetivo es eliminar las dependencias transitivas. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave, en lugar de depender directamente de una clave primaria. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. En la tabla libro detalle, es decir, el género del libro, en este caso, esta columna no depende directamente de la clave primaria compuesta. Como no depende de eso, sino que depende del autor, esto crea una dependencia transitiva. Como depende de esta directamente, es una dependencia transitiva. Y vamos a aplicarla. Entonces, aquí necesitamos separar la tabla libros detalle en 2 tablas para poder para poder mejorar en este caso las relaciones. Como pueden ver, las tablas libro detalle, estas le dejamos los siguientes atributos: libro ID, autor y autor género ID, y lo relacionamos por una clave primaria. Y la tabla autores género solamente va a contener un campo primario y la información del género que corresponde a eso. Y de esta manera nosotros empleamos las 3 formas normales. Ahora veamos un ejemplo para que hagamos una práctica sencilla. Tenemos una tabla de pedidos cliente sin normalizar que consta de los siguientes datos. Tenemos pedidos ID, tenemos clientes ID, nombre cliente, dirección cliente, producto ID, nombre producto, precio del producto, cantidad y fecha de pedido. Recordemos, tenemos que aplicarle la normalización. Para ello debemos verificar si tiene columnas que repitan datos. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en pedido ID, cliente ID, se me está respondiendo esto. Tiene un pedido,
pero el cliente está repetido, Ana López, Ana López. Es decir, la atomicidad no se está cumpliendo. También tengo repetido la dirección, los productos, el producto. Aquí en Lacto, si podemos ver, tenemos este nombre repetido y pertenece a otra persona. Tenemos datos que se están repitiendo igual aquí. Producto, mire, este es producto ID 101 y este es 101. Aquí tengo también un problema con el identificador del producto, pues se me está repitiendo 2 veces. Entonces vamos a corregir esto. Para poder lograr esto tenemos que separar y poder ver cuáles son los inconvenientes que está presentando. No hay problemas evidentes de atomicidad en esta tabla. Violación de la segunda forma normal. Nombre cliente y dirección cliente dependen solo de cliente ID. Nombre producto y precio producto dependen solo de producto ID. Y la violación de la tercera forma normal, es decir, por ahora no tenemos dependencia transitiva. La tabla ya cumple la primera forma normal. Como pueden ver, hemos eliminado parte de las dependencias. Eliminar esa dependencia, tenemos que crear una tabla cliente con ID cliente, nombre cliente y dirección del cliente para poder eliminar los datos que se me están repitiendo. Tenemos que crear una tabla producto con producto ID, nombre producto y precio del producto y modificar la tabla pedidos cliente para que solo tenga pedido ID, cliente ID, producto ID, cantidad y fecha de pedido. Es decir, vamos a crear las siguientes tablas. Tabla cliente va a contener los siguientes campos: clave ID primaria, nombre del cliente y su dirección. La tabla producto va a tener producto ID, nombre del producto y precio del producto con su tabla pedido. Y pedidos ID, cliente ID, producto ID, cantidad y fecha de pedido. Con esto, si vemos la información que tenemos contenida en la primera tabla, de esta manera logramos evitar que se duplique la información. Tenemos cada cliente con cada dirección, cada pedido que corresponde a un campo primario. Y si vemos la relación, el cliente 1, que es Ana López, compró el producto Lacto y compró una cantidad el día 15 de noviembre del 2023. El cliente 2, Juan Pérez, compró un producto 102, que es el monitor. El cliente 3 del pedido, cliente ID, como podemos ver, el 1, que vendría siendo Ana López, compró este pedido, un teclado, una cantidad. Y el cliente 2, que es Juan Pérez, compró el pedido 5. Si no lo tengo, 1, 2, 3, 4, faltaría el pedido quinto que me refleja esta información. Entonces, de esta manera, como pueden ver, se cumple hasta la segunda forma normal. Y así evitamos la duplicidad de la información y garantizamos la integridad de los datos. Para que puedan consultar y ampliar el conocimiento que hemos adquirido durante este seminario, les comparto los libros a los cuales consulté para poder buscar la información. Ahora pasemos al tiempo de preguntas. Antes de concluir, quiero repasar los puntos claves que hemos cubierto hasta hoy. La estructura de una base de datos es fundamental para la organización y gestión eficiente de la información. Hemos visto cómo una estructura bien diseñada permite almacenar, recuperar y analizar datos de manera efectiva. El modelo relacional es el más utilizado y se basa en tablas y relaciones. Hemos explorado cómo este modelo organiza los datos en tablas y cómo las relaciones entre tablas permiten presentar información compleja. SQL es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Hemos introducido los comandos básicos de SQL que permiten consultar, insertar, actualizar y eliminar datos. La normalización es un proceso esencial para garantizar la integridad y eficiencia de los datos. Hemos discutido cómo la normalización reduce la redundancia y mejora la consistencia de los datos. Estos puntos clave son la base para comprender y trabajar con bases de datos relacionales. Les animo a repasarlos y a profundizar en ellos a través de los materiales adicionales que les voy a proporcionar. Recuerden que las bases de datos son una herramienta poderosa que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. El conocimiento que han adquirido hoy les será útil en muchos campos profesionales. Finalmente, quiero agradecerles su atención y participación. Espero que este seminario haya sido una información muy útil para todos. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.